Buenas a todos, espero que anden bien. En este video vamos a ver unos conceptos básicos introductorios sobre la hoja de cálculo y vamos a conocer un poco el entorno de trabajo del programa. Para empezar, ¿qué es una hoja de cálculo? Es un programa, un software que nos permite manejar grandes cantidades de datos y realizar operaciones matemáticas de forma automática y efectiva, pudiendo automatizar cálculos y operaciones sobre los datos. Es decir, que es un programa que nos permite administrar y manejar grandes datos y realizar cálculos de forma automática. Es decir, nosotros no tenemos que hacer las operaciones, sino que el propio programa las realiza por nosotros y nos muestra de forma estadística todos los datos que nosotros queremos, e incluso podemos dibujar, podemos realizar algunos gráficos que nos muestren de forma más visual los datos con los que estamos trabajando. Algunos ejemplos de hojas de cálculo son Calc, que viene dentro del paquete de Ofimática LibreOffice, Excel, que viene dentro del paquete de Microsoft Office, y otro ejemplo son las hojas de cálculo de Google, que viene dentro del paquete de Google Drive. En esta ocasión nosotros vamos a trabajar con el último ejemplo, que son las hojas de cálculo de Google, ya que venimos trabajando con herramientas de la plataforma. Para poder utilizar las hojas de cálculo de Google, primero necesitamos tener nosotros una cuenta de Gmail, una cuenta del correo electrónico de Google, para poder acceder al servicio del almacenamiento a la nube de Google Drive y posteriormente poder acceder al programa de hoja de cálculo de Google. En este caso, este es el entorno de trabajo de la hoja de cálculo. En la parte superior izquierda, donde dice hoja de cálculo sin título, es donde nosotros podemos darle un nombre a nuestro archivo que pueda describir el contenido de nuestro trabajo. En este caso le voy a poner primer trabajo o primer planilla. Para que quede el nombre guardado, podemos presionar la tecla Enter del teclado o cliqueamos por fuera de donde nosotros estamos escribiendo. Y si se fijan, a la derecha nos aparece un cartel que dice guardado en Drive. Esto ya que todo lo que nosotros hagamos en Google Drive se guarda de forma automática. En la parte inferior, el nombre de la planilla, tenemos lo que son los menús, en donde nosotros vamos a encontrar todas las herramientas disponibles para trabajar con la planilla o la hoja de cálculo, ¿sí? Tanto modificar los aspectos del archivo, editar algunos aspectos, mostrar algunas o ocultar algunas características, poder insertar distintos elementos como celdas, filas, columnas, gráficos, imágenes, etc. Darle formato a ese texto, o sea, cambiar la apariencia del texto o el contenido de la planilla, poder administrar los datos de la hoja de cálculo, y luego tenemos otras opciones para el funcionamiento o el manejo de datos como la ortografía, en herramientas para verificar la ortografía, autocompletar algunos datos y opciones de la propia herramienta de Google Drive. Debajo de la barra de menús podemos encontrar la ya conocida barra de herramientas, en la cual nosotros tenemos acceso a las herramientas o las opciones más utilizadas, o por lo menos las más sencillas de utilizar de la hoja de cálculo, como son poder agregar o quitar números después de la coma, números decimales, poder cambiar el formato del texto, es decir, la caligrafía del texto, poder cambiar el tamaño de la fuente, cambiar el estilo del texto a negrita, o sea, engrosar el texto, cursiva, tachado, color del texto, color del fondo de la celda, los bordes de las celdas, poder combinar celdas, la alineación del texto en las celdas, alineación vertical del texto, el ajuste del texto, la inclinación, etc. Ahora, debajo vamos a encontrar el área principal de trabajo de la hoja de cálculo, en donde, si se fijan, van a ver una serie de cuadrículas, y allí es donde nosotros vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Donde nosotros vamos a ingresar los datos y los vamos a modificar. Esta área se llama, o esta zona se llama área de trabajo, la cual se encuentra dividida en columnas, que son las divisiones verticales de la planilla, cuyo encabezado tienen letras, y luego encontramos las filas, que son las divisiones horizontales de la planilla, que están encabezadas por un número.
y la intersección entre las columnas y las filas nos da lugar a un recuadro que llamaremos celda. Y si se fijan, cada celda tiene como nombre la coordenada en la que se encuentra, que la coordenada está dada por la letra de la columna y el número de la fila. Como por ejemplo la celda que acabo de seleccionar se llama D6. Arriba a la izquierda nos muestra el nombre de la celda. Si yo cliqueo otra celda, nos muestra también el nombre de esa celda, y la intersección de la columna y la fila nos da como resultado lo que se llama la coordenada. En este caso F3, y puedo seguir seleccionando para tener otras celdas y poder saber cuál es cada una. En este caso B6, B3, etc. En la parte inferior encontramos lo que son las hojas de la planilla. En este caso, las hojas nos sirven para tener distintas planillas dentro del archivo, el cual el archivo de hoja de cálculo también se lo conoce como libro, justamente porque nosotros podemos tener varias hojas en donde tenemos distintas planillas con distintos trabajos, que para poder agregarlas vamos al botón más que está a la izquierda de la zona de las hojas y podemos agregar cuantas hojas nosotros queramos. Incluso podemos aquí abajo modificar su lugar, podemos arrastrarlas o podemos eliminarlas en caso de que nosotros queramos, yendo a la flechita, y entre otras cosas nos da la opción de eliminar. También podemos duplicarlas, copiarlas en esta misma hoja de cálculo o en otra, cambiarle el nombre, cambiarle el color, proteger la hoja, quiere decir que podemos evitar que alguien más la modifique, podemos ocultarla para que no se vea, podemos moverla hacia un lado o hacia el otro. Para poder modificar nuestra planilla, simplemente cliqueamos en la celda a la cual nosotros queremos escribir y simplemente lo que hacemos es comenzar a escribir. En este caso, por ejemplo, en la celda C2 empiezo a escribir, por ejemplo, un nombre, mi nombre. Y si quiero puedo presionar la tecla Enter o tabulador y poder seguir escribiendo en las celdas contiguas. En el caso del tabulador me corre o me selecciona la celda que está hacia la derecha. En el caso de presionar la tecla Enter me lleva hacia la celda que está debajo. ¿Sí? Yo a medida que voy escribiendo o presiono Enter, puedo seguir escribiendo y agregando más datos. A medida que yo voy añadiendo estos datos, puedo seguir haciendo más datos o puedo ir editándolos según nuestra conveniencia. Para poder modificar la apariencia de estos datos que yo acabo de escribir, selecciono la celda haciéndole un clic con el botón izquierdo del mouse y luego en la barra de herramientas puedo elegir qué modificar, como por ejemplo la fuente, puedo elegir una cualquiera de las que yo encuentre, puedo cambiar el tamaño de la letra, puedo cambiar el estilo, puedo cambiar el color de la letra y puedo cambiar el color de la celda, es decir, el fondo de la celda. Puedo, si quiero, seleccionar varias celdas. Para ello cliqueo sobre la primera celda y voy arrastrando el mouse hacia las otras para seleccionarlas. Y aquí puedo elegir modificar varias celdas a la vez. Esto es todo por hoy. En el próximo video vamos a aprender cómo utilizar un poco más a fondo la hoja de cálculo y vamos a ver algunas otras funcionalidades. Nos vemos en el próximo video. Chau chau.